Ruptura completa del manguito rotador de los tipos anchura parcial y total y la consecuencia de atrofia grasa. Vamos a definir los términos en esta ponencia y vamos a dar un pequeño alcance. Muy bien, la ruptura completa del manguito rotador, cuando escuchamos este término, nos estamos refiriendo a una ruptura del tendón supraespinoso porque por lo general es el más afectado. También se conoce como ruptura de espesor completo, también se le conoce con ese término. El segundo tendón más afectado llegará a ser el infraespinoso. Su incidencia va a aumentar con la edad. Mientras más añoso sea el paciente, es más probable que tenga una ruptura completa o una ruptura también llamada de espesor completo. El dolor característico va a ser en el tercio proximal del brazo. Es un dolor a la elevación. El paciente también manifiesta dolor cuando se cambia de ropa y por lo general se irradia en todo el tercio proximal del brazo. Muy bien. Podemos utilizar para la exploración física el test de Hope, en el cual el test de Hope o maniobra de Hope o de vaciar la lata, en el cual el explorador va a presionar el antebrazo del paciente. El paciente va a intentar elevar los brazos contra resistencia con los codos extendidos y los brazos en abducción de 90 grados y los pulgares hacia abajo. Entonces el test va a ser positivo cuando el explorador presione hacia abajo y el paciente intente subir el brazo, elevar el brazo. El test va a ser positivo cuando haya dolor en el nivel del hombro. Muy bien. El diagnóstico ecográfico se va a basar principalmente en varios puntos, pero vamos a definir a qué se le conoce como ruptura de espesor completo o ruptura completa del tendón supraespinoso. Es una ruptura que abarca desde la carilla articular hasta el techo bursal. Entonces va a ser completa porque precisamente en el plano longitudinal vamos a ver un defecto anecogénico, una solución de continuidad que va desde la carilla articular hasta la bursa. Por eso se llama ruptura de espesor completo o ruptura completa. El plano transversal nos definirá si es del tipo de anchura parcial o anchura total. Muy bien. Tenemos que tener en cuenta que debemos identificar correctamente el área de inserción, el footprint en la literatura inglesa. Esta área de inserción la veremos en el plano longitudinal. Debemos tener cuidado con la anisotropía. La ruptura completa reciente se visualizará como una interrupción anecogénica desde el techo de la bursa subacromial subdeltoidea hasta el borde articular. Va a ser anecogénica o líquida porque en este caso los muñones separados van a ser reemplazados por líquido. En casos no recientes, cuando ya la ruptura es crónica, el espacio de la ruptura será reemplazado por tejido fibroso cicatricial. Y este tejido, por lo general, también puede ser hipoecogénico, ecogénico, y a veces va a dificultar el diagnóstico de ruptura de espesor completo. Sin embargo, hay algunas maniobras que podemos utilizar para definir bien si estamos viendo tejido fibroso o efectivamente estamos viendo cabos tendinosos. También la ruptura puede ser reemplazada por la misma bursa subacromial subdeltoidea y por el mismo deltoides. Muy bien. Algunos signos indirectos que se han descrito es encontrar líquido en la vaina sinovial del bíceps, del tendón del bíceps, y líquido también en la bursa subacromial subdeltoidea. También podemos ver signo de la interfase del cartílago. Muy bien. Entonces acá tenemos en estas imágenes, tenemos el caso de una dama de 55 años con una ruptura de espesor completo, una ruptura completa del tendón supraespinoso. En este caso ya hemos definido por qué se llama completo de espesor completo, porque en el plano longitudinal va desde la carilla articular hasta la bursa o hasta el techo de la bursa subacromial subdeltoidea. Muy bien. El plano transversal nos dirá si es del tipo de anchura parcial o anchura total. Es decir, si este defecto involucra todo el ancho del tendón supraespinoso en el plano transversal o solo involucra una parte. Por ende, se llamará anchura parcial. En este caso, solo involucra una parte del tendón supraespinoso
en el plano transversal, por lo cual estamos ante una ruptura completa de anchura parcial. Existe cierta confusión, cierta discrepancia en el Internet, en algunos casos que se muestran que se llegan a encontrar, para lo cual el término que recientemente en estos años se está acuñando es definir como anchura parcial y anchura total. ¿Cómo se van a definir? Nuevamente, acá tenemos un plano longitudinal, este es el plano longitudinal, tenemos el defecto a nivel del tendón supraespinoso. Entonces, acá tenemos ruptura completa o también llamado de espesor completo. Esta imagen, este defecto anecogénico en el plano transversal puede tener dos variantes, que involucre simplemente una parte, como en el caso anterior, esto es el plano longitudinal y este es el plano transversal, que involucre solo una parte del ancho del tendón supraespinoso, todo este es el tendón supraespinoso, que involucre una parte nada más, por lo cual se llamará anchura parcial, o involucre todo el ancho del tendón supraespinoso y por lo cual se llamará anchura total, es decir, ha involucrado todo el ancho del tendón supraespinoso. Y volvemos a remarcar que eso no se puede ver en el plano longitudinal, no, o sea, el plano longitudinal no sirve para ver eso. Tenemos que explorar también el tendón supraespinoso en el plano transversal, ¿de acuerdo? Y el plano transversal me dirá si es de anchura parcial o de anchura total. Obviamente, si el tendón está roto, está con una ruptura de anchura total, pues es más complicado el tratamiento, es más complicada la terapia, ¿no? Entonces, hay que definir también eso por ecografía. Afortunadamente, existe una clasificación, la clasificación de Snyder, que se basó en la artroscopía. Muy bien, ¿por qué también es un poco complicado, es un poco difícil establecer si el tendón supraespinoso correcto se ha roto, ¿no? Tiene una ruptura completa, eso creo que es más fácil de entender. Pero, ¿por qué es más difícil definir si es de anchura total o anchura parcial? Porque precisamente el tendón supraespinoso eh, confluye o comparte fibras con el tendón infraespinoso. Y a veces, y en la literatura está, eh, en, es muy difícil establecer, sobre todo en el plano transversal, dónde finaliza el supraespinoso y dónde comienza el infraespinoso. Inclusive en algunos gráficos en internet, ambas fibras convergen. O sea, es decir, cada fibra está convergiendo al mismo nivel. Entonces no se puede definir exactamente. Y ya se han descrito también, hay otras series, y para ayudar en este caso, ya se han descrito en algunas series, en algunos estudios, que el tendón supraespinoso a nivel del plano transversal llega a tener un ancho de 15 a 20 milímetros. Entonces ya hay algunas series que describen que máximo el tendón supraespinoso en el plano transversal llega a tener 20 milímetros de ancho. Y también va de la mano con la clasificación de Snyder, o sea, lo que encontró Snyder también es similar a estas investigaciones. Muy bien, la clasificación de Snyder entonces se basa precisamente en la medida aproximada del tendón supraespinoso. El grado 1 será una ruptura de anchura parcial con una ruptura medida, por eso acá dice bien claro, ruptura medida en el plano transversal, una ruptura con una medida menor a 1 centímetro. Y esta ruptura va a ser puntiforme o en forma de rayo. Los tendones afectados serán solo uno, el tendón supraespinoso. La anchura será la anchura parcial y el grado de retracción será mínimo. En el grado 2, la anchura también será parcial. El defecto mide menos de 2 centímetros. El tendón afectado por lo general será el supraespinoso y la anchura será parcial. El grado de retracción será leve o moderado. En el grado 3 tenemos una ruptura medida en el plano transversal que mide entre 3 y 4 centímetros y va a involucrar toda la anchura de un tendón, en este caso el supraespinoso, y parte del otro, del infraespinoso. Ya estaremos ante una anchura total. Entonces, en este punto nos detenemos y acá vemos algo que es importante.
decimos que es anchura parcial cuando el defecto mide menos de 2 centímetros en el plano transversal. Y es similar a lo que encontraron estos investigadores, ¿no? Que el supraespinoso solo llega a medir 20 milímetros de ancho en el plano transversal. Entonces, cuando para Snyder la clasificación será un tipo C2 cuando el defecto mida menos de 2 centímetros. Cuando ya mide más de 2 centímetros, él dice que ya se está afectando tanto un tendón, en este caso el supraespinoso, y el otro tendón, el infraespinoso. Entonces va de acuerdo también con estas investigaciones, ¿no? Por eso dice que el grado 3 ya mide entre 3 y 4 centímetros y ya nos habla de que ya están siendo afectados tanto el supraespinoso y otro tendón. ¿Por qué? Porque el supraespinoso solo llega a medir y tiene correlación hasta 20 milímetros de ancho. ¿De acuerdo? Entonces va acorde a eso. Entonces, el grado 3 será entre una medición de la ruptura en el plano transversal entre 3 y 4 centímetros y ya va a involucrar toda la anchura de un tendón y parte del otro. O sea, ya no solo el supraespinoso que para nosotros va a llegar a medir hasta 20 milímetros en el plano transversal, sino ya está involucrando otro tendón. El grado 4 va a ser una afectación total mayor a 4 centímetros y se van a involucrar más de 2 tendones. Va a ser el supraespinoso, el infraespinoso, el subescapular, el tendón del bíceps, y el grado de retracción va a ser mucho más importante. El grado de retracción en el grado 3 es de moderado también. Entonces, el grado de retracción, entonces la clasificación de Snyder nos ayuda a ponerle grados y para definir si estamos ante la afectación de un solo tendón o de varios tendones. Y acá tenemos el esquema, ¿no? Entonces, acá estamos ante el grado 1. El grado 1 simplemente es un defecto, es una ruptura de espesor completo, ya hemos dicho por qué se llama de espesor completo. Vamos al plano transversal y vamos a ver que efectivamente el defecto es solo parcial nada más, de anchura parcial, menor a 1 centímetro. Medimos esta medida y mide menos de 1 centímetro. Ya, entonces es de anchura parcial. Vamos al grado 2, según Snyder y también según las series que hemos puesto el gráfico. Va a ser también del tipo de anchura parcial porque va a venir menos de 2 centímetros. ¿Ve? Entonces acá, si midiera más de 2 centímetros, estaríamos ante el caso de una anchura total, pero estamos hablando de un grado 2 que es menos de 2 centímetros. ¿Ve? Entonces involucra efectivamente gran parte del tendón, pero todavía no es de anchura total, no ha involucrado todo el tendón. El grado 3 será de anchura total porque ya afecta un tendón y probablemente otro tendón. Entonces, el grado 3 ya es de por sí, nos está diciendo de que todo el tendón supraespinoso en el plano transversal está roto, está con una ruptura considerable y también esta ruptura está afectando a otro tendón, por lo general al infraespinoso. El infraespinoso también ya va a estar parcialmente roto, va a estar con signos de rotura. ¿De acuerdo? Y el grado 4 nos habla de que hay una afectación de 2 o más tendones. En este caso ya se ha afectado completamente el tendón infraespinoso. ¿Ve? El infraespinoso más o menos es hasta acá. Ya está abarcando parte del redondo menor y hacia la parte anterior está afectando también parte del subescapular. ¿Ve? El subescapular ya se manifiesta con rupturas. Inclusive también estas rupturas afectan al bíceps. Entonces, cuando un paciente tiene una ruptura de espesor completo, efectivamente puede evolucionar de una anchura parcial a una anchura total. Puede evolucionar de esta forma. No es ajeno, o sea, sí hay casos que se han reportado donde las rupturas son pequeñitas, son rupturas de espesor completo y avanzan hacia unas rupturas de anchura total, perdón, de anchura parcial a una anchura total, que involucran uno o más tendones. Por eso se debe tener cuidado y se debe reportar adecuadamente por ecografía ante qué tipos de ruptura estamos. ¿De acuerdo? Entonces sí, efectivamente el progreso puede ser de esta forma y puede afectar, en este caso, un tendón, en este caso ya 2 tendones, de 2 tendones a más. Y el grado de retracción. ¿A qué se refiere con el grado de retracción? El grado de retracción
lo veremos en el plano longitudinal. Este es el plano, este es el esquema del plano longitudinal y este es el esquema del plano transversal. El grado de retracción lo veremos en el plano longitudinal y por lo general es el grado de laminación, o perdón, el grado de desinserción del supraespinoso. ¿Ve? Acá el supraespinoso no está desplazado, acá está poco, ¿no? Levemente desplazado, acá sí ya no llega al footprint, tiene un desplazamiento moderado, pero aún así el supraespinoso, el músculo y parte del tendón están llegando. Sin embargo, en el grado 4 ya hay una importante retracción. Entonces, tanto el grado 3 el grado de retracción lo vamos a ver en el longitudinal y los considerables o graves, perdón, son del tipo 3 y del tipo 4. A eso se refiere con el grado de retracción, cuando el tendón supraespinoso desaparece o se va retrayendo por debajo del acromión. ¿Ve? Entonces en el grado 4 hay un importante grado de retracción. Ya no hay tendón supraespinoso, el tendón supraespinoso se dirige hacia esta dirección. Muy bien. Entonces acá vemos nuevamente el caso. Estamos ante una dama de 55 años con una ruptura completa de anchura parcial, ¿no? Ya hemos dicho de espesor completo porque abarca la carilla articular hacia el espacio bursal, el defecto, la solución de continuidad, abarca esos extremos y va a ser una ruptura completa de anchura parcial porque mide menos de 1 centímetro, ¿no? Lo medimos en el plano transversal, estos dos son los planos transversales, hacemos la medición, mide menos de 1 centímetro, entonces estamos ante un tipo de ruptura según Snyder, clasificación 1. Muy bien, o grado 1. Muy bien, y acá tenemos otro caso, es un grado 2 porque la ruptura medida en el plano transversal es 1.5 centímetros. Entonces, como nos damos cuenta acá, la medida en el plano transversal le da la clasificación. Aquí está el plano longitudinal, nuevamente identificamos el defecto que va desde la carilla articular hacia el espacio bursal. Es un defecto anecogénico, casi en forma de rayo. Acá también se ve. Muy bien. Vamos al plano transversal. Efectivamente, identificamos el defecto. Mide hasta 1.5 centímetros. Es un grado 2. Acá también hay otro signo, el signo de la interfase del cartílago. ¿Ve? Acá también en este otro plano se ve muy bien también el signo de la interfase del cartílago. Entonces, en este caso, estamos ante un tipo 2 según Snyder. Sin embargo, acá había otro signo indirecto. El otro signo indirecto es líquido a nivel de la vaina del tendón del bíceps. Algunos tendones, no todos los tendones del cuerpo humano tienen vaina. Entonces, cuando a veces hay líquido o hay una ruptura asociada, en este caso una ruptura del tendón supraespinoso, el líquido va a migrar hacia la vaina del tendón del bíceps, como es en este caso. Entonces, el líquido ha migrado hacia la vaina del tendón del bíceps y por eso en el plano transversal el tendón del bíceps se ve así. ¿Por qué va hacia la vaina del tendón del bíceps? Porque la vaina conecta con la articulación glenohumeral. Se trata del caso de un paciente varón de 53 años con una ruptura completa de anchura parcial. Ya hemos visto que será anchura total cuando supere los 2 centímetros o cuando involucre uno o más tendones. Va a tener líquido libre también en la vaina del tendón del bíceps. ¿Ve? Ya hemos explicado por qué hay líquido en la vaina del tendón del bíceps. Y estaremos ante una clasificación del tipo 2 según Snyder. Muy bien, acá tenemos otro caso. Un varón de 61 años con una ruptura completa de anchura total, un grado 3 según Snyder, ¿no? Acá tenemos las imágenes longitudinales, vemos efectivamente el defecto anecogénico, vemos la ruptura, es una gran ruptura, podemos identificar también la interfase del cartílago y la irregularidad cortical, ¿ve? Ahí está la irregularidad cortical, acá se ve mucho mejor, la cortical está engrosada, está gruesa, está irregular en el plano longitudinal. Y vemos, ya comenzamos a ver en el grado 3 la retracción, ¿ve? El cabo tendinoso del tendón supraespinoso ya no llega hasta esta parte, está retraído, está alejado del footprint, del área de inserción. Vamos al plano transversal
y vemos que la ruptura es de anchura total porque ya ha afectado completamente al tendón supraespinoso. ¿Ve? Acá se ve mucho mejor el defecto, es más grande, llega a medir 2.5 centímetros. Entonces ya estamos ante una clasificación grado 3. Y ya también se ve acá el infraespinoso, ya se ve el infraespinoso que comienza a ser afectado, comienza también a tener una ruptura parcial. Muy bien. Acá tenemos otro caso con una ruptura de anchura total, con una ruptura mucho más grande. Acá tenemos el plano transversal. am, Acá tenemos el tendón del bíceps. Todo este era el espacio del supraespinoso, pero ha sido reemplazado por líquido. Y vemos que también la ruptura también pasa hacia el tendón infraespinoso, ¿no? Más o menos toda esta parte, todo este nivel es el tendón supraespinoso. Acá comienza el infraespinoso. Pero hacemos la medición y ya vemos que la ruptura no solo afecta al supraespinoso, porque no vemos supraespinoso, también está afectando al infraespinoso. Igual acá, ¿no? La ruptura es considerable, es grande. En el plano longitudinal ya vemos que también no hay supraespinoso, está completamente reemplazado. Esto también podría ser tejido fibroso, tejido cicatricial, depende también del contexto, depende de la clínica del paciente, del dolor desde cuándo lo manifiesta. Y entonces acá tenemos el caso de un varón de 70 años con una ruptura completa de anchura total, ¿no? La ruptura mide 3.5 centímetros, estamos ante un grado 3, ¿ve? ¿Por qué? Porque también se está afectando ya parte del infraespinoso, ¿ve? El infraespinoso ya está roto. Muy bien, continuamos. Acá tenemos el caso de una mujer de 74 años con una ruptura de espesor completo de anchura total, una clasificación 3 también. En el plano longitudinal no se pueden identificar adecuadamente el supraespinoso, no vemos el supraespinoso, todo esto ya es tejido cicatricial porque es un tejido desorganizado. También podemos identificar el signo de la interfase del cartílago, entonces estamos efectivamente ante una ruptura de espesor completo considerable, ¿no? No hay tendón a este nivel, todo esto ya es tejido cicatricial. Vamos al plano transversal y efectivamente vemos que el tejido cicatricial está bordeando el espacio del supraespinoso, no hay supraespinoso, vemos el signo de la interfase del cartílago y la ruptura también ya afecta parte del infraespinoso, ya la ruptura también afecta parte del infraespinoso. Y eso también está en la literatura documentado, cuando la ruptura es de anchura total o anchura parcial se va a expandir, cuando no hay tratamiento se va a expandir. Por lo general se expande al infraespinoso y en algunos casos también se va a expandir al tendón del bíceps o al subescapular. Entonces acá también estamos ante un grado 3. Muy bien. Acá tenemos un grado 4. Es una ruptura masiva mayor a 4 centímetros medido en el plano transversal. Se trata del caso de un paciente varón de 67 años con una ruptura masiva de anchura total tanto del tendón supraespinoso, el infraespinoso, el subescapular y el tendón del bíceps. Estamos ante el tipo 4 según Snyder. La bursa subaracnoidal subdeltoidea ha hecho una reacción, se ha llenado de líquido, se muestra engrosada y llena de líquido con efusión. El tendón del redondo menor es el único que se muestra conservado, ahorita lo vamos a ver. También se visualiza infiltración grasa de los músculos, excepto del redondo menor. La infiltración grasa ya lo explico más adelante. Entonces acá vemos una ruptura masiva mayor a 4 centímetros. Este es el plano transversal y no hay nada de tendón. No está ni el tendón supraespinoso, no está ni la vaina del bíceps, no está ni el infraespinoso. Han sido completamente reemplazados por la efusión en la bursa o líquido en la bursa. En el plano longitudinal tampoco identificamos al tendón supraespinoso o ningún tipo de cabo. Muy bien. La corredera bicipital también se muestra con ausencia del tendón del bíceps. Y eso es lo que vemos en este gráfico, lo que se ve en este gráfico. A veces la ruptura puede involucrar tanto al supraespinoso, al infraespinoso, y también se puede ir hacia adelante, hacia la parte anterior. Entonces, en este otro caso, ha involucrado al bíceps. ¿Ve? Se ha ido hasta el bíceps ya. Por eso, en el plano transversal del bíceps no vemos nada, ¿no? Hay una ausencia total del bíceps y todo esta es la bursa subacromial subdeltoidea
que se muestra con efusión, que se muestra engrosada. El plano longitudinal también del supraespinoso no muestra al tendón del bíceps, perdón, al tendón supraespinoso, y hay una considerable retracción. La bursa está ocupando el lugar del supraespinoso, entonces estamos ante un grado 4. Sin embargo, hay otro hallazgo que corresponde que el redondo menor es conservado. El tendón del redondo menor es adecuado, ¿no? Este es el tendón del redondo menor se explora en el plano posterior. El otro hallazgo que también tenemos acá es la infiltración grasa. ¿Qué sucede? Cuando los tendones se rompen, cuando los tendones se han roto completamente, sobre todo y también si es de anchura total, el tendón al no funcionar bien, al no insertarse bien, el músculo va a perder fuerza y cuando pierde fuerza el músculo, pierde su capacidad funcional, poco a poco va a ser reemplazado por grasa. Entonces, este reemplazo de grasa también ya se ha reportado, se puede ver muy bien por ecografía. Entonces, como el tendón infraespinoso se ha roto, el músculo infraespinoso se está atrofiando, ¿ves? Se está llenando de grasa. Se ha reemplazado con grasa ecogénica y la grasa por ecografía la vamos a ver con una ecogenicidad brillante, con un tipo más ecogénico que el músculo adyacente. Acá ha hecho una comparación del músculo redondo menor que se muestra hipoecogénico, que es lo normal, y el músculo infraespinoso ya se muestra con atrofia grasa, ya es ecogénico. Muy bien. Entonces, por ecografía también hablamos de la infiltración grasa de la atrofia muscular. La atrofia muscular es otro parámetro importante que se debe evaluar también por ecografía en estos casos de rupturas completas de anchura total, se debe evaluar adecuadamente. Por eso no es ajena a la ecografía. La ecografía ya se compara a la resonancia magnética también en los casos de infiltración grasa. Muy bien, continuamos. Entonces, acá tenemos otro caso, una dama de 59 años con una ruptura completa masiva del tendón supraespinoso e infraespinoso. En el plano longitudinal no puedo ubicar al supraespinoso, hay una retracción considerable, ya no hay supraespinoso, esto es tejido cicatricial. En el plano transversal vemos que la ruptura es mayor a 4 centímetros, no hay infraespinoso, no hay supraespinoso, no se logra identificar al bíceps, igual en este plano, ¿ve? No se muestra absolutamente ningún tendón en su posición habitual. Muy bien, entonces como estamos ante una ruptura tanto del tendón supraespinoso como infraespinoso, y si es de larga data, el músculo infraespinoso ya se atrofia, se vuelve graso, ¿no? Y en este caso, como el tendón está roto, también aparece un muñón, es decir, hay un muñón retraído. Y acá también hacemos nuevamente la comparación entre el músculo infraespinoso y el redondo menor. El redondo menor no está roto, está funcionando normal, pero el infraespinoso sí está roto, está con una ruptura completa, entonces ya el músculo empieza a ser reemplazado por grasa. Muy bien, entonces demos mayores alcances sobre la atrofia muscular. Cuando el músculo no funciona adecuadamente, el músculo se atrofia, va a decrecer el tamaño, se va a encoger, va a decrecer la fuerza y va a decrecer la movilidad. Y ya hemos visto que por ecografía el músculo hipoecogénico, generalmente voluminoso, va a ser reemplazado por grasa y la grasa va a ser ecogénica y el músculo se va a encoger. Muy bien, acá tenemos algunos casos representativos de atrofia grasa. En este caso es una atrofia muscular de los músculos gemelos en el plano transversal. Se trata de un varón de 60 años con una hernia discal que le producía estenosis nerviosa, por lo cual la inervación de los gemelos era inadecuada. Y acá también hay atrofia. ¿Ve? Este es el lado normal y este es el lado patológico. Aquí se ve la atrofia muscular, cómo ha sido reemplazado completamente por grasa. Muy bien, siguiente caso. Y para explorar, entonces ya definimos lo que es la atrofia muscular, que va a ser el músculo reemplazado por grasa. Y ahora bien, para nosotros hablar de los músculos supraespinoso e infraespinoso por ecografía, debemos subrayar que estos músculos, claro, se van a afectar en las rupturas completas,
Pero estos músculos están precisamente, el supraespinoso está por debajo del trapecio y el infraespinoso va a estar por debajo del deltoides. A su vez, el infraespinoso va a estar hacia posterior o hacia profundo. eh, Perdón, el infraespinoso va a estar superficial hacia el redondo menor. Entonces, estas relaciones, este recordar anatómico, me sirve para hacer las comparaciones, porque como hemos visto en las imágenes, tenemos que comparar músculo normal con el músculo patológico, con el músculo atrofiado. Entonces, esto tengo que recordar que el trapecio cubre al supraespinoso y el deltoides cubre al infraespinoso y el redondo menor, y a su vez el infraespinoso cubre al redondo menor para identificar las alteraciones grasas. Muy bien, la técnica es simple para evaluar los músculos. En el caso del supraespinoso se le pone en el borde posterior de la clavícula, ponemos el transductor encima y lo primero que vamos a ver hacia anterior va a ser el trapecio, ¿ve? Por eso mencionaba de que debemos recordar estas relaciones. El trapecio va a estar por encima o va a estar cubriendo al supraespinoso y por ecografía sucede lo mismo. El trapecio va a estar anterior hacia el músculo supraespinoso. Muy bien. Ahora vamos hacia el infraespinoso. ¿Por qué hablamos de estos dos músculos? Porque como ya hemos visto que tanto el tendón supraespinoso y el infraespinoso son los más afectados, debemos evaluar sus músculos también para determinar si hay atrofia grasa. Muy bien, en el caso del infraespinoso pondremos el transductor justo a nivel de por debajo del acromión, este es el acromión, pondremos el transductor por debajo del acromión y el deltoides va a aparecer anterior al infraespinoso. Cuando nos vamos mucho más abajito, el infraespinoso aparecerá anterior hacia el redondo menor, respetando esta relación, ¿no? Esta relación del deltoides por encima del infraespinoso y el infraespinoso por encima del redondo menor se va a manifestar en la ecografía. Muy bien. Y entonces esta atrofia grasa también tiene su clasificación. La clasificación de la atrofia grasa ya la ha hecho Gutteiler por resonancia magnética y nos ayuda, porque es importante establecer también la clasificación de la atrofia grasa, porque nos va a ayudar a establecer el pronóstico y el manejo clínico del paciente. El grado de atrofia grasa guarda relación también con la sintomatología y se compara la ecogenicidad del músculo supraespinoso con el músculo trapecio. Ya hemos descrito la técnica. Y también en el caso del infraespinoso se puede comparar tanto con el músculo redondo menor y el músculo deltoides, ¿no? Como habíamos visto en estas imágenes, acá le compara el infraespinoso con el redondo menor y acá también compara el infraespinoso con el redondo menor. Muy bien, continuamos. Entonces, los grados de atrofia grasa también tiene grados. La atrofia grasa, cuando hablamos de un tipo 1, según Guttali, estamos ante un hallazgo normal. El grado 2 es leve, es algo más ecogénico con el músculo de comparación, por eso necesitamos para comparar con un músculo. En este caso, este es el plano transversal, este es el plano longitudinal, es algo más ecogénico. Se distingue el tendón dentro del músculo, pero no siempre vamos a identificar la unión miotendinosa, por eso es importante también tener un músculo para comparar. El grado 3 es moderado, músculo con ecogenicidad significativa. ¿Ve? Acá ya tenemos un grado 3, es mucho más ecogénico. Aún se distingue el tendón dentro del músculo. Acá se ve en el plano transversal, se ve muy bien. En este caso estamos ante el supraespinoso. Todo este es supraespinoso, plano longitudinal. Y este es plano transversal del músculo supraespinoso. Y por ende el músculo con el que estamos comparando es el trapecio. ¿Ve? Aquí está el trapecio. Y aquí también está el trapecio. Muy bien. El grado 4 es un grado grave con una ecogenicidad muy significativa y ya no se distingue el tendón dentro del músculo. Miren, entonces acá el grado 4 es el músculo muy ecogénico comparado con el trapecio normal. Acá también se ve muy bien cómo es más ecogénico que el trapecio. Muy bien. Entonces acá continuamos con otro caso. Se trata de un hombro derecho de una dama de 52 años. Vemos una ruptura completa, de espesor completo. Nos vamos al plano transversal para ver qué clasificación de Snyder mide menos de 2 centímetros
mide menos de 2 centímetros, estamos ante un grado 2, porque vemos que aún acá quedan fibras del tendón supraespinoso. Acá hay fibras del tendón supraespinoso, el defecto mide menos de 2 centímetros, no hay fibras afectadas del tendón infraespinoso. Muy bien, y vamos a evaluar también. ¿Ven? Miren, entonces, en este caso es una ruptura efectivamente de espesor completo, de anchura parcial, pero que ya en este caso el paciente presentaba atrofia grasa. En este caso, según Guttali, un grado 3, porque acá miren cómo hacemos la exploración a nivel del músculo supraespinoso y el trapecio y vemos que el músculo supraespinoso está muy ecogénico, con algunas áreas hipoecogénicas, estamos ante un grado 3 de atrofia grasa. Y comparamos con el músculo sano, el músculo supraespinoso izquierdo sano, y estamos ante un grado 1, un grado normal, y vemos como el músculo está hipoecogénico, está normal, y acá está ecogénico, que está un grado 3. Entonces, entonces, cuando estamos sobre todo ante roturas de espesor completo, ya sean del tipo de anchura parcial o total, se debe evaluar los músculos, tanto el supraespinoso como el infraespinoso, para determinar el grado de atrofia grasa. Y eso es importante en el pronóstico y tratamiento del paciente. Acá tenemos otro caso, se trata de un varón de 66 años con rotura del infraespinoso. Entonces, no siempre el supraespinoso va a ser el que más se rompe, o no siempre el supraespinoso es el que se va a romper. No, en este caso tenemos también una ruptura del infraespinoso, que a su vez se acompaña con una atrofia del infraespinoso. Estamos según la clasificación de Snyder, estaremos ante una clasificación 2, porque en el plano transversal el defecto mide menos de 2 centímetros, pero sin embargo en el plano longitudinal no podemos ver al infraespinoso. Ya, de acuerdo acá, en este caso la anchura será parcial a nivel del infraespinoso, pero acá lo importante también es ver el grado de atrofia del músculo infraespinoso. En este caso el infraespinoso lo comparamos con el deltoides y el infraespinoso se muestra mucho más ecogénico, mucho más degenerado. Entonces, según Guttali, estamos ante un grado 3. Y en este otro caso, estamos ante el caso de un varón de 71 años con una ruptura total y de anchura completa del tendón infraespinoso. Estamos ante la clasificación 3, según Snyder, y una atrofia muscular del infraespinoso. Entonces, la clasificación de Snyder, cuando hablamos del supraespinoso, no solo habla de un solo tendón, sino también puede hablar del infraespinoso. No es que la clasificación de Snyder se reserva exclusivamente solo para el supraespinoso, sino también se puede utilizar en este caso para el infraespinoso. Entonces acá el infraespinoso no lo vemos en su plano longitudinal habitual, no tiene un lugar de inserción habitual, no está presente. Vamos al plano transversal, vemos que el supraespinoso efectivamente está, este es el supraespinoso, aquí tenemos al bíceps, pero acá no hay infraespinoso y parte del supraespinoso también está afectada. Entonces este defecto medía 3.2 centímetros, entonces ya estamos ante un grado 3 según Snyder, y partimos a evaluar al músculo infraespinoso, nuevamente comparamos con el deltoides está acá por encima del infraespinoso y el infraespinoso está ecogénico, está atrofiado, entonces estamos ante una clasificación grado 3 según Guttali. Muy bien, eso sería todo.